Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de resolución de triángulos rectángulos. Para eso vamos a recordar ciertas situaciones o tres casos importantísimos para poder resolver. El primero que tenemos es que lo primero que debemos tener en cuenta es que para resolver un triángulo se debe conocer un dato y la incógnita. Entonces, nos dice, resolver un triángulo es conocer la longitud de cada lado y la medida de cada ángulo del triángulo rectángulo. Para resolver problemas de estos tipos debemos conocer un lado del triángulo rectángulo y un ángulo cubo. Para eso se van a presentar tres casos, como yo les decía inicialmente. El primer caso que tenemos, o la regla general, es el lado incógnita sobre el lado dato. Siempre debemos buscar colocar, formar una fracción, el lado incógnita sobre el dato. Y luego analizar a qué razón trigonométrica pertenece. ¿De acuerdo? Y después, lo que está dividiendo, que es el lado dato, si ustedes observan ahí, está dividiendo, pasaría a multiplicar y quedaría que el lado incógnita es igual al lado dato por la razón trigonométrica que se formó. Para el primer caso tenemos lo siguiente, chicos. Miren, observemos. Si ustedes observan acá, ¿qué se conoce? Entonces se conoce el lado A, se conoce el ángulo θ, y las variables o los valores incógnitos vienen a ser la variable x y la variable y. Entonces yo digo, si recordando la fórmula general, lado incógnita sobre lado dato. Entonces x se convertiría en lado incógnita. Esto se convertiría en lado incógnita. Entonces vamos a subir por acá. Convertiría en lado incógnita. Vamos a quitarle relleno, contorno. Entonces, quiere decir que el lado incógnita viene a ser, en este caso, x, pero también viene a ser y. Entonces, significa que y también viene a ser un lado incógnito. Teniendo en cuenta esto, entonces ahora yo formo a lo siguiente. Lado incógnita que es x sobre a, y el otro lado incógnita que sería y sobre a. Pero x sobre a, ¿qué razón trigonométrica te da? Yo analizo ahora con respecto a θ. Con respecto a θ, si yo observo acá, x se convertiría en el cateto adyacente. Eso vendría a ser el cateto adyacente. Y esto vendría a ser en el cateto opuesto. Entonces, esta parte es fundamental entenderlo, porque de esa manera estoy reconociendo yo básicamente quién es la razón trigonométrica. Entonces si yo digo cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vendría a ser a, nos da el coseno de θ. Entonces a pasaría a multiplicar y quedaría que x es igual a por coseno de θ. Para el otro lado incógnita sería y sobre a. Entonces, y eso nos originaría el seno de θ, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces pasa a multiplicar y me queda que y es igual a por seno de θ. Quiere decir que si se conoce la hipotenusa y en un ángulo, el opuesto del ángulo va a ser el valor de la hipotenusa por el seno de θ o el seno del ángulo, y el adyacente va a ser el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ustedes se dan cuenta que hay dos ejemplos fundamentales. ¿Qué conocemos acá? La hipotenusa y el ángulo. Entonces el opuesto va a ser 7 por el seno de 53 y el adyacente 7 por coseno de 53. Lo mismo ocurre acá, en 8.
Acá vendría a ser la hipotenusa, que es 15. El opuesto a 8 grados viene a ser el seno, 15 por seno de 8. Y el adyacente viene a ser 15 por coseno de 8. Eso con respecto al primer caso. Pero recuerda que el valor dato puede ir cambiando. ¿Qué pasaría si ahora se convierte en el cateto opuesto? Y en otro caso puede ser que se convierta en el cateto adyacente. Entonces vamos a observar el segundo caso. En el segundo caso observamos que acá el valor de la incógnita, como yo les volví a decir, ya es la hipotenusa y es el cateto opuesto. Y el dato viene a ser en este caso, el cateto adyacente. Entonces, vamos colocándole, vamos haciendo lo que hemos hecho esto. Acá también. Entonces, esto viene a ser el lado incógnita. Acá también viene a ser, pero esto viene a ser la hipotenusa. Y si yo le quiero agregar otro más, entonces acá le podríamos colocar dato, lado dato. Cateto adyacente. Entonces, esos son los que tenemos. ¿De acuerdo? Eso es importante reconocerlo. Entonces, si yo quiero encontrar la incógnita que es X sobre el dato que es A, entonces digo cateto opuesto sobre cateto adyacente, la razón trigonométrica y la tangente. Pero si quiero, entonces el A pasaría a multiplicar y me quedaría que X es igual a A por tangente de teta. ¿De acuerdo? A por tangente de teta. Lo mismo sucede si yo quiero encontrar Y. Entonces Y sobre A, Y con respecto a teta es la hipotenusa y A viene a ser el cateto adyacente. Entonces, ¿eso qué significa? Que es el A secante. Entonces Y sobre A es igual a la secante de teta. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, pasar a multiplicar el valor de A. Entonces me quedaría que Y es igual a A por secante de teta. ¿Eso qué quiere decir a partir de ahora? Que si tú conoces el cateto adyacente, los datos incógnitas van a valer la hipotenusa A por la secante de teta y el opuesto A por la tangente de teta. De no dominarlo, pueden hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Partir del inicio y verificar. Acá observamos en los dos ejemplos, está muy tácito, se conoce en este caso el cateto adyacente que vale 48 y sería la hipotenusa 48 por la secante de 24 y el opuesto 48 por la tangente de 24. Lo mismo ocurre para el siguiente triángulo, el adyacente se conoce que es 8. El opuesto sería 8 por la tangente de 20 y la secante, 8 por secante de 20 sería la hipotenusa. Y el tercer caso viene a ser que el dato se ha movido al valor de cateto opuesto. Entonces vamos a jalar esto. Vamos a jalar. Entonces, es el dato, cateto opuesto. La hipotenusa sigue siendo esto. Ahí tenemos la hipotenusa. Y nos faltaría un solo dato que es el adyacente.
Listo. Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Es exactamente lo mismo. La incógnita viene a ser X, que viene a ser el cateto adyacente con respecto a teta, y A viene a ser el opuesto. Entonces, adyacente sobre opuesto me da la cotangente de teta. ¿Le ocurre lo mismo? Claro, el A pasaría a multiplicar y quedaría que X es igual a A por cotangente de teta. Y también ocurriría lo mismo acá, que en este caso Y sobre A es la cosecante. ¿Por qué? Porque Y es la hipotenusa y A es el cateto opuesto. Entonces quedaría exactamente que Y es igual a A por cosecante de teta. Los ejemplos ustedes los pueden notar ahí claramente. Entonces la regla básica para terminar para los tres casos, si ustedes se han dado cuenta, es lado desconocido o lado incógnita sobre lado conocido o lado dato. Te va a dar lugar la razón trigonométrica del ángulo. Esto vendría a ser la parte teórica. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios que están establecidos. A ver, vamos. Tenemos resolución de triángulos rectángulos. Tenemos en el problema número 1, dice del gráfico calcular HB en función de teta y M. Entonces, si ustedes analizan acá, este es un triángulo rectángulo. Bueno, decíamos que nos piden calcular HB en función de teta y M. Entonces, para eso yo debo ser el observador. He vuelto el gráfico en la parte de abajo y observamos que si acá vale teta en el triángulo ABC, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que en un triángulo rectángulo, si esto vale teta, lo de acá también vale 90 menos teta, porque la suma de los dos me debe dar 90 grados. Ahora en el triángulo BHC, yo observo que también es un triángulo rectángulo, por lo tanto, lo que tendríamos que calcular ahora es que si acá vale 90 menos teta, ¿cuánto le falta 90 menos teta para que sumen 90 teta? Porque al sumarse un positivo con un negativo se van a eliminar y me va a salir el valor de M, o disculpe, de 90 grados. Entonces ahora nos vamos a ver, vamos a analizar lado desconocido sobre lado conocido. Y nos va a dar la razón trigonométrica. ¿Quién es el lado desconocido? Calcular HB, nos dice bien clarito acá. Entonces, como nos piden calcular HB, esto se pasaría a comportar como el lado desconocido. Entonces ya tengo el lado desconocido que viene a ser HB. ¿Y quién es el lado conocido? M. ¿De acuerdo? Si desean lo pueden anotar. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me daría que el lado desconocido con respecto en el triángulo BHC, por si acaso? Entonces vamos a poner acá en el triángulo BHC. Entonces, aquí en este triángulo, lo que yo puedo observar es lo siguiente, que el coseno de teta es HB sobre la hipotenusa que es M. Despejando, el M pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría que HB es igual a M por coseno de teta. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa para este ejercicio sería la B. La alternativa sería la B. Esa sería la alternativa para nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Si hubiese, pueden de nuevo observar el vídeo y les va a permitir resolver las dudas. Continuamos. A ver, en el problema número 2 nos dice determinar el valor de X.
Para eso he graficado yo también acá y tenemos en el trapecio ABDC, tenemos como dato desconocido X, que es lo que vamos a calcular, y también observo ahora el triángulo ABD. También observo, algo también es fácil de observar, que si acá vale 90, ¿de acuerdo? En la parte inferior también tendría que valer 90. Y si acá observamos que vale teta, este es el ángulo que se conoce, el ángulo C, entonces esto tendría que ser 90 menos teta, porque sumado me debe dar 90, la suma de dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Entonces, si este cuadradito es 90 y esto vale 90 menos teta, lo de acá vale teta, para que la suma de los dos me dé 90. Muy fácil. Entonces, pero si yo observo el lado conocido está en este caso en BC. Entonces me voy a guiar del triángulo BDC. Entonces vamos a partir del triángulo, obviamente rectángulo BDC. ¿Qué sucede en el triángulo BDC? El lado desconocido pasaría a ser BD. Y pero me van a decir, ¿por qué, profesor? Pues puede ser también DC. Pero lo que sucede ahora es lo siguiente, que en realidad ustedes deben analizar qué me sirve más para encontrar X, el lado BD o el lado BC. Si yo lo observo de esa manera, me sirve el lado BD. Entonces, calculamos y decimos que el seno de teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que vendría a ser A. Ahora, el cateto opuesto vale BD y la hipotenusa vale A. Paso a multiplicar y me queda que BD vale A seno de teta. Acá está. Entonces ya conozco que cuánto vale BD. Ahora miro en el triángulo. Ahora voy a decir en el triángulo. BAD. En el triángulo BAD, ¿qué se conoce? BD y que no se conoce, AB. Recuerda que es incógnita sobre dato. La incógnita viene a ser AB. Entonces digo, ¿qué relación hay con respecto a teta? El cateto adyacente. Y la hipotenusa se conoce, sí, a seno de teta. Entonces, la relación de un cateto adyacente y una hipotenusa es el coseno. Entonces digo, coseno de teta en el triángulo BAD, rectángulo por supuesto, va a ser AB sobre A seno de teta. Entonces, pasaría a multiplicar y me quedaría que AB es igual a seno de teta por coseno de teta. Ese sería, entonces, y esto viene a ser X. Si ustedes lo observan, el problema, disculpen, acá es X, entonces me quedaría a seno de teta por coseno de teta. Si ustedes observan qué alternativa sería la D, pero me va a decir, profesor, primero está coseno, sí, pues hijos, el orden de los factores en una multiplicación se aplica la propiedad conmutativa y no altera el producto. Correcto. Entonces tenemos ahí la solución al problema número 2. Lo mismo vamos a hacer ahora con el problema número 3. A ver, en el problema número 3 nos dice determinar h en la figura si la tangente de teta más la cotangente de teta es igual a 8 tercios. Entonces hemos graficado idénticamente y he comenzado a completar los datos que en algún momento me pueden servir. Entonces yo digo, el de negro es el dato teta. Si acá vale teta, entonces en el triángulo BHC, que es rectángulo, acá valdría 90 menos teta.
Entonces en el triángulo ABC, si esto vale 90 menos teta, el ángulo A vale teta, para que sumen 90 grados. Recuerda que se conoce la hipotenusa. Entonces, si yo conozco la hipotenusa con respecto al triángulo ABC, entonces decimos, vamos a decir, en el triángulo rectángulo ABC por si acaso. En el triángulo rectángulo ABC se cumple que en este caso vamos a, para que vean de dónde salen esos valores, tenemos la incógnita, ¿quién viene a ser? AB. Entonces voy a colocar la incógnita AB. Entonces colocamos AB. ¿Quién viene a ser el dato? La hipotenusa, que es 32. Entonces acá. Ahora lo que me quiere es analizar qué razón trigonométrica me permite relacionar el cateto adyacente, que es AB, y sobre la hipotenusa. Profesor, el coseno, claro. Coseno de teta. Entonces el coseno de teta va a ser igual a AB sobre 32. Pero recuerda que acá lo que nos interesa es despejar, ¿no? Entonces vamos a despejar y el 32 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría que AB es igual a 32 por el coseno de teta. Entonces, este dato es el que hemos colocado en la parte de acá. Observemos que AB vale 32 por coseno de teta. Profesor, pero acá hay 32 seno de teta, el lado BC. Hacemos exactamente lo mismo. Y si ustedes recuerdan, esto corresponde al primer caso que hemos visto. Entonces, ahora seguimos. Entonces yo digo, la incógnita en este caso viene a ser BC. Sobre 32. Y esto viene a ser el seno de teta. Entonces el seno de teta va a ser igual a BC sobre 32. Entonces, ahora hacemos exactamente lo mismo, el despeje, y me quedaría que BC es igual a 32 por el seno de teta. Por el seno de teta. Entonces, ya tenemos el otro dato. ¿Nos puede ayudar? Claro. Recuerda que lo que nos piden, nos dan como condición es que tangente de teta más cotangente de teta es igual a 8 tercios y nos piden calcular la altura, cuánto es la altura. Entonces, acá tenemos el dato. Tangente de teta más la cotangente de teta, que es igual a 8 tercios. Y en este caso nos dice que la tangente de teta, recordamos en su forma original, pues, aplicamos identidad cociente, seno de teta sobre coseno de teta. Y la cotangente, coseno sobre seno. Lo que sacamos acá es mínimo común múltiplo, ¿no? El coseno, el seno pasaría a multiplicar, seno por seno me daría seno cuadrado, el coseno pasaría a multiplicar y me quedaría coseno cuadrado. Abajo se van a multiplicar los dos y me quedaría coseno por el seno de teta. Esta es una identidad pitagórica, recordemos. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es una identidad pitagórica que nos da 1. Entonces va a quedar, no puedo trabajar acá, no hay problema. Entonces va a quedar así. De repente ustedes no lo analizan como queda. Entonces yo diría 1
sobre seno de teta por coseno de teta es igual a 8 tercios. Hay algunos que ese angulito le conocen como chuchito. Si ustedes desean, también le pueden trabajar así. Entonces, ahora, ¿qué se hizo? Fácil, pues. Se invirtió el seno de teta por coseno de teta, sube el numerador y el 1 abajo. Toda cantidad dividida entre la unidad queda lo mismo. Y, profesor, ¿también el segundo miembro se invierte? Sí, claro. El 3 sube, el 8 baja, 3 octavos. Ah, ya, perfecto. Pero seno de teta en el gráfico seno de teta es, en este caso trabajamos con el triángulo ABH, porque necesito conocer H. Entonces yo digo, cateto opuesto es H. La hipotenusa es 32 por coseno de teta. Entonces reemplazo H sobre 32 por coseno de teta por coseno de teta. Profesor, ¿pero por qué no lo reemplazas el otro? Si te das cuenta y observas tú, puedes eliminar los cosenos. Ah, perfecto. Entonces me ahorra la tarea. Elimino este coseno. Elimino el coseno también del numerador. Y como ya están eliminados, entonces me queda lo siguiente. El 32 pasa a multiplicar. Quedaría 3 octavos por 32. 32 entre 8 me da 4 por 3, 12. Quiere decir que el valor de H es 12. Entonces, esa sería la solución al problema, y la alternativa para este ejercicio sería la D. Si hay alguna duda, les invito de nuevo a regresar el vídeo, volver a analizar. Esa sería la solución al ejercicio. Vamos mirando el problema número 4. Nos piden determinar X. En este problema también es un trapecio, parecido al problema 2. Y hemos graficado. La diferencia es que acá hay dos ángulos, alfa y beta. Y la respuesta van a quedar en función de alfa y beta. Entonces, a ver, vamos mirando la solución. Acá tenemos la gráfica. Y lo siguiente. Lo que está de negro son los datos conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, el dato conocido sería A. Acá le vamos a cambiar de negrito. Alfa también es conocido, le vamos a poner negrito. Y beta también es conocido. Entonces, ocurre lo siguiente ahora. A ver, si yo observo acá minuciosamente, si yo lo observo, he trazado una paralela a CB por el vértice D y le he denominado DH. Al ser paralela también va a formar 90 grados y va a tener la misma, y el lado DH va a ser congruente con el lado CB, por lo tanto vale lo mismo, A. Entonces significa que DC va a ser paralelo a HB. Entonces cuando dos rectas son paralelas cortadas por una secante, que en este caso viene a ser DB, los ángulos alternos e internos van a ser iguales. Entonces el ángulo alfa que le hemos colocado con amarillito es alterno e interno con el ángulo alfa de abajo. Por eso que hemos colocado que son iguales. Y hacemos la misma tarea ahora, pero en el triángulo DHB. Entonces vamos a colocar acá, en el triángulo DHB. Ya, en el triángulo DHB vamos a aplicar en este caso la incógnita que es HB sobre el dato que es A, y la relación de dos catetos es la tangente.
Entonces digo, tangente de alfa es igual a HB sobre A. Sabemos muy bien que todo lo que está en el denominador va a pasar a multiplicar. Entonces HB es igual a por tangente de alfa. Y si yo observo ahora en el triángulo ABH, la incógnita en este caso viene a ser AH. Pero me van a decir, profesor, ¿por qué agarro la incógnita? Si te das cuenta es X lo que me piden calcular. Y X abarca desde A hasta B. ¿Eso qué significa? Que vas a calcular primero AH, luego HB y la suma de esos dos segmentos te va a dar X. Ah, perfecto. Entonces, yo ahora digo, en el triángulo ADH, la incógnita es AH sobre A. Cotangente de beta va a ser igual a H sobre A. Igual, va a pasar a multiplicar, pasa a multiplicar, y me quedaría que H es igual a cotangente de beta. Ya conozco, entonces ya tengo todos los datos, fácil. Entonces, H más HB me da X. Pero ¿quién es AH? A tangente de alfa. ¿Quién es HB? A cotangente de beta. Sacamos factor común y me quedaría A por la tangente de alfa más cotangente